Heredero se enamora de la mujer que arruinó su boda y desata el caos en su familia. Bogotá se detiene en su rutina diaria cuando, al despuntar el alba, el rumor de un suceso extraordinario recorre cada rincón de la ciudad. Calles ornadas con banderines en dorado y blanco conducen al majestuoso Salón Bolívar, un recinto histórico reacondicionado para recibir el evento más ostentoso del año, la boda de Santiago Montenegro, el joven heredero de la dinastía hotelera más poderosa de Colombia. Carros de lujo se alinean en la entrada, mientras drones equipados con cámaras sobrevueltan el cielo para transmitir en vivo, en redes sociales, cada detalle de la ceremonia. Columnas salomónicas, tapices bordados con el escudo montenegro y ramos de orquídeas, símbolo de riqueza y exotismo, crean un escenario idílico, como si los dioses de la opulencia hubieran descendido a la capital. Los invitados, ataviados con trajes de gala y vestidos de seda que captan la luz del sol naciente, descienden de sus vehículos con aire altivo. El murmullo de conversaciones de magnates y diplomáticos navega a través de los salones laterales, donde camareros con guantes blancos ofrecen canapés de caviar y champán helado. En el centro del salón principal, una pasarela roja conduce al altar, flanqueada por columnas de fuego lento que simulan llamas azules. Reporteros y fotógrafos, alineados en plataformas elevadas, esperan ansiosos la llegada de la novia, mientras una pantalla gigante detrás del altar muestra el escudo de las dos familias unidas en alianza. Señor Montenegro, la logística está perfecta, el coro ya ensayó la entrada de cuerdas y la orquesta afinó sus violines. En 5 minutos comenzamos la transmisión internacional, informa Víctor Álvarez, su jefe de protocolo, ajustando el micrófono de solapa con mano firme pero nerviosa. Bien, Víctor. Que todo sea impecable. Mi padre y los socios deben quedar maravillados, responde Santiago con voz contenida. Sus ojos verdes, igual que los de su padre, recorren el pasillo nupcial, imaginando a la figura etérea de Isabela Cárdenas entrando en escena, envuelta en encajes y promesas. Mientras tanto, a varios metros de distancia, Valentina Torres se encuentra tras bambalinas, supervisando discretamente el servicio de catering al que fue contratada como extra. Su uniforme negro contrasta con el lujo desbordante, una camisa de lino arrugada, jeans oscuros y zapatos cómodos para soportar horas de trabajo. Valentina observa, sin poder creerlo, el despliegue de tecnología y protocolo. Sabe que no pertenece a ese mundo, pero la curiosidad la impulsa a acercarse, siempre manteniendo la distancia justa para pasar desapercibida. Cuidado con esa bandeja, Juan, el champán no puede salpicar, susurra ella a un compañero, señalando con delicadeza el borde de una copa. Gracias, Valentina. Sin ti me quemaría vivo, responde él con una sonrisa cómplice. A su vez, ella descubre, entre la multitud de rostros desconocidos, la sombra de un hombre alto y elegante, cuyos gestos reflejan tensión y esperanza a partes iguales. De pronto, un silencio eléctrico inunda el salón. El maestro de ceremonias, de pie junto al altar, hace un ademán para atraer la atención de todos. Las cámaras enfocan el pasillo central. El aire vibra con expectativas. Es el instante en el que la perfección parece alcanzable, cuando cada flor, cada nota de la orquesta y cada lágrima contenida se conjugan para regalar un momento eterno, pero nadie sospecha que una sola voz, pronunciada en el momento exacto, tiene el poder de derribar en un segundo años de alianzas y sueños. Y así, justo cuando los primeros acordes del cuarteto de cuerdas anuncian la entrada de la novia, una figura inesperada aparece al fondo del pasillo, dispuesta a cambiarlo todo. El corazón de Valentina latía con fuerza mientras recogía las últimas copas vacías tras bambalinas. Apenas unos instantes atrás, había visto cómo la novia perfecta, Isabela Cárdenas, se escabullía en un rincón oscuro de la sala junto a uno de los socios más influyentes de la familia Montenegro. Un beso furtivo lo confirmó todo, la traición que burlaría el compromiso más lujoso de la ciudad. Valentina, con sus manos temblorosas y el uniforme de camarera impecable, sintió que el aire se le escapaba. Nadie podía imaginar que ella, una estudiante de teatro con sueños modestos, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un escándalo nacional. Desde pequeña, Valentina había aprendido a pasar desapercibida.
Creció en un barrio humilde de Bogotá, con una madre enfermera y un hermano menor que esperaba verla graduada para mejorar la vida de la familia. Sus días transcurrían entre clases en la universidad y turnos largos en cafés y eventos sociales donde el lujo y la ostentación parecían historias ajenas. Aquella noche, sin embargo, su mundo ordinario chocaba de frente contra la pompa de la alta sociedad. La sala de fiestas, repleta de floreros gigantes, luces tenues y un trío de jazz tocando de fondo, le resultaba casi irreal. Valentina, necesitas colocar estos platos en la mesa del pasillo antes de que comience el brindis, le indicó la coordinadora del evento, con una sonrisa forzada. No te retrases, por favor. Claro, ya voy, respondió ella, esforzándose por recuperar la compostura. Mientras se dirigía al sector principal, su mente repasaba la imagen de Isabela y su amante. Aquella chispa de indignación le ardía en la garganta. ¿Cómo era posible que alguien jugara con la vida de un hombre que ni siquiera conocía? El contraste entre la opulencia de los invitados y su propio delantal raído le disparó una revelación. En el fondo, todos estaban a merced de un secreto capaz de arrasar reputaciones. Y ese secreto estaba en sus manos. Valentina se detuvo junto a una escalera auxiliar que conducía al piso superior, donde se almacenaban las botellas de reserva. Respiró hondo, oliendo el aroma a madera barnizada y uvas fermentadas, y recordó las palabras que su madre le repetía: la verdad siempre encuentra su camino, vale. Era un pensamiento simple, pero esa noche resonaba con fuerza. En segundos, la idea de callar la traición o exponerla se convirtió en un dilema moral imposible de soslayar. Valentina. La llamó de nuevo la coordinadora, esta vez con tono más severo. Los invitados empiezan a notar la demora. Voy enseguida, contestó ella, y bajó la mirada, sintiendo el peso de cada segundo desperdiciado. Al bajar, vio a Santiago Montenegro rodeado de periodistas, saludando con cortesía a cada uno. Sus dedos jugueteaban con el gemelo de la chaqueta, una señal de nervios que pocas veces mostraba. Valentina comprendió que ese hombre, educado para aparentar control, estaba siendo víctima de un engaño monumental. Un nudo se formó en su estómago, el deber de servir copas se contraponía a la urgencia de revelar la verdad. Podía ignorar lo que había visto y ganarse un sueldo decente, o era capaz de alzar la voz, sin importarle el riesgo. La música del trío de jazz terminó su pasaje y se escucharon los primeros acordes de introducción al brindis oficial. Los invitados alzaron sus copas, sin sospechar que tras esas miradas pulcras y saludos medidos, se escondía una infidelidad que desmoronaría el festejo. Valentina sintió un escalofrío, sabía que la hora de tomar una decisión había llegado. Un murmullo interno le urgía a gritar, a correr hacia el pasillo y detener la ceremonia antes de que un sueño impuesto, el matrimonio arreglado, se sellara con un beso de mentira. Con voz apenas audible, dijo para sí misma: no puedo quedarme callada. Y, como si el destino hubiera preparando cada detalle para este instante crucial, Valentina dio el primer paso hacia el centro del salón, dispuesta a enfrentar el poder y la riqueza con la fuerza de su convicción. El murmullo de la multitud aumentó, las cámaras buscaron el foco correcto y el futuro de Santiago Montenegro quedó pendiendo de un hilo. El murmullo de los invitados apenas había comenzado a crecer cuando Valentina avanzó por el pasillo principal, las luces de los focos convergiendo en su figura. Las campanas de la iglesia repicaban con un ritmo pausado, casi siniestramente, marcando el inicio de lo que debía ser un enlace ideal. Sin embargo, la atmósfera cambió en un latido. Las cámaras en mano de reporteros, instaladas en cada rincón de la nave, reajustaron su enfoque, como si intuyeran que algo extraordinario estaba por suceder. El sí, acepto de Isabela quedó suspendido en el aire cuando Valentina se plantó frente al altar, con el vestido de gala sutilmente rozando los adoquines de mármol. «¡Alto!», exclamó Valentina con voz clara y firme. «Tengo algo que decir». El sonido resonó más que el eco de los violines y detuvo los primeros acordes nupciales. Un silencio absoluto se impuso tan repentino que se escuchó el crujir de los pétalos bajo los tacones de la novia. Las miradas se clavaron en Valentina, unos con incredulidad, otros con indignación, y algunos, los más perspicaces, con la chispa de la curiosidad. Detrás del atril, el oficiante contuvo el suspiro,
Los invitados dejaron de mover las manos y bajaron los brazos, congelados por la sorpresa. Valentina alzó una carpeta negra con pestañas doradas, el único elemento de color distinto en aquel escenario blanco e impoluto. Al abrirla, reveló fotografías impresas en papel satinado, imágenes que mostraban a Isabela abrazada contra la columna lateral de la iglesia justo antes de la ceremonia, besándose con el socio Rodrigo Salcedo. La luz de los focos iluminó los rostros de los retratos, pruebas irrefutables. Antes de que el asombro pudiera convertirse en murmullo, Valentina despegó las fotos sobre el atril. Isabela Cárdenas, novia de Santiago Montenegro, continuó Valentina mientras las cámaras captaban cada detalle, te tomaste el compromiso como un juego de apariencias. Creíste que podías burlarte del amor y del honor de un hombre que se preparó toda su vida para confiar en ti. Una ola de gasps recorrió los asientos. El padre de Santiago, de pie junto a una estatua dorada de la Virgen, apretó el puño y palideció. Los invitados de gran talla política y económica intercambiaron miradas de escándalo. El cortejo nupcial derramó sus flores, y el coro dejó de entonar la marcha. El fragor de la transmisión en vivo se tornó un zumbido ominoso. Santiago dio un paso al frente, con el semblante desfigurado por la incredulidad. Abrió la boca, pero ninguna palabra brotó al instante. Finalmente, su voz emergió en un susurro cargado de dolor. ¿Es esto verdad, Valentina? Ella no bajó la vista. Con un ademán solemne, asintió. Sí, lo es. Entonces, con un gesto lento, Valentina deslizó la última fotografía, un primer plano de los labios entreabiertos de Isabela, sellando un beso apasionado. El impacto fue tan grande que la multitud exhaló al unísono. Santiago entrecerró los ojos y, con la voz temblorosa, confirmó. «Eres tú, Isabela». La novia, vestida con encajes y tiara, giró sobre sus tacones como si el suelo se desmoronara bajo ella. Sus ojos húmedos buscaron la ayuda de su familia, pero encontraron frialdad. Una de las damas de honor se cubrió la boca con las manos, mientras el novio traicionado arrancaba el ramillete de su solapa y lo arrojaba a los pies de la novia. «Basta», rugió Santiago, alzando la voz por primera vez. «Esto se acabó». Un grito colectivo acompañó la cancelación. Las cámaras apuntaron al rostro desencajado de Isabela, luego volvieron a Valentina, cuya respiración agitada contrastaba con su compostura inquebrantable. Los fotógrafos capturaron el paso de Santiago, que se alejó de la alfombra roja improvisada, dejando tras de sí champán derramado y pétalos marchitos. «No permitiré que nadie manipule mi vida», declaró Santiago mientras el público contenía el aliento. «Gracias por abrirme los ojos». Valentina dio un paso atrás, sin dejar de mirar al joven heredero. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y un vendaval de murmullos invadió la nave. En cuestión de segundos, el nombre Montenegro se convirtió en trending topic nacional. Periodistas vociferaron preguntas, flashes estallaron como truenos, y los presentes se agolparon en la entrada para huir del escándalo. Pero Valentina no se movió. Observó desde el altar cómo la élite se despedazaba a su alrededor, parejas aristocráticas agarrándose de la mano con nerviosismo, cámaras de televisión buscando un pronunciamiento oficial. Y un padre devastado enfurecido detrás de su hijo. Aquella muchacha que apenas debía servir copas, ahora era el blanco de insultos y susurros cargados de odio. «¿Cómo pudiste humillarnos así?», susurró una voz aristocrática detrás de ella. «Vas a pagar por esto». Valentina apretó los dientes. Sabía que su vida cambiaría para siempre, aunque aún no comprendía hasta dónde llegaría la tormenta que había desatado. Con el corazón en un puño, cerró la carpeta, giró sobre sí misma y avanzó hacia la salida, dejando tras de sí un altar desierto y un mundo entero sacudido por la verdad. El eco de los pasos de Valentina se desvanecía por el pasillo de mármol cuando Santiago Montenegro, con el rostro aún palidecido y el corazón al borde de estallar, percibió que algo inesperado había nacido en su interior. No era rabia lo que lo consumía, sino una curiosidad voraz y una extraña atracción. Durante toda su vida, había sido un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería con tan solo un gesto o un susurro. Sin embargo, aquella joven de uniforme sencillo y mirada decidida lo había desarmado por completo.
Al día siguiente, Santiago se presentó en la exclusiva cafetería La Pluma Dorada, un lugar que él frecuentaba para reuniones de negocios. Llevaba puesto su traje más sobrio, pero sus ojos verdes traicionaban el desvelo de la noche anterior. Ordenó un café negro y, discretamente, comenzó a escudriñar la entrada, buscando entre el murmullo de conversaciones cuál de las camareras podría ser Valentina. Tras varios minutos de espera, la vio. Un mechón rebelde caía sobre su frente mientras servía un croissant a un grupo de clientes. En su rostro brillaba una sonrisa amable, ajena al caos que había provocado el día anterior. «Disculpe», murmuró él, acercándose con cautela, «¿podrías indicarme dónde encuentro el baño?». Ella levantó la vista y, al reconocerlo, vaciló un segundo. Su voz, dulce pero firme, respondió. «Claro, está al fondo a la derecha». Santiago asintió y, a modo de despedida, dijo: «Gracias, Valentina». El sonido de su nombre en esos labios le provocó un hormigueo en el pecho. Por primera vez, sintió que no bastaba con un título o una fortuna para acercarse a alguien. Incluso en ese breve intercambio, descubrió algo que ningún contrato comercial le había mostrado: la calidez auténtica de una persona sin miedos. Decidido a conocerla más, el heredero pidió al camarero que le guardara discreción y comenzó a frecuentar la cafetería cada mañana. Observaba cómo ella saludaba con atención a cada comensal, cómo se reía de buena gana cuando alguien contaba un chiste y cómo, al cerrar turno, revisaba su libreta de apuntes con escenas de obras de teatro. Aquella estudiante luchadora lo fascinaba, su pasión se iluminaba en cada trazo de lápiz y en cada pausa pensativa. Una mañana, cuando Valentina guardaba las tazas, Santiago se acercó de nuevo. «Sé que parecerá extraño, pero, me preguntaba si te gustaría acompañarme a una galería de arte este fin de semana», propuso él con suavidad. «Me interesa conocer tus impresiones». Ella se detuvo en seco. Durante un instante, el bullicio de la cafetería se transformó en un silencio expectante. «¿Una galería?», repitió, con voz cargada de sorprendente curiosidad. «Nunca he asistido a una, pero me encantaría». Santiago sintió que el mundo se abría ante él. No era el lujo de su sala de juntas, ni las luces de un hotel 5 estrellas, era la posibilidad de compartir un plan sencillo con alguien que se negaba a jugar con los sentimientos de los demás. «Perfecto», sonrió. «Te recojo el sábado a las 10». Mientras se retiraba, Valentina lo observó con incredulidad. Por primera vez, alguien de su círculo social le ofrecía algo que no estaba atado a un interés económico o familiar. Se prometió a sí misma no dejarse impresionar por su apellido, pero su corazón latía a 1000 por hora. El sábado, Santiago llegó puntual con un auto discreto. En el asiento trasero, un ramo de flores silvestres aguardaba, lejos del ostentoso arreglo de orquídeas del salón de bodas. Valentina subió al vehículo y, al sentir el suave perfume, sonrió. «No tenías que traer flores», dijo tímida. «Pero me encantan». «Quise que supieras que recuerdo pequeños detalles», respondió él, con sinceridad. «No solo lo que ocurre en los grandes salones». La galería resultó ser un antiguo caserón colonial transformado en museo. Las paredes lucían obras de artistas emergentes y cuadros de trazos minimalistas. Santiago observaba cada pieza con una atención inusual, pero sus ojos volvían una y otra vez a Valentina, quien señalaba con entusiasmo los matices y las sombras. «Mira esta pintura», dijo ella, señalando un óleo donde un atardecer reflejaba destellos dorados. «Me recuerda a la mañana antes de tu boda, cuando todo parecía perfecto». Santiago asintió, con la mirada fija en el lienzo. Había algo en su forma de describir el arte que lo hacía olvidar el apellido que llevaba y el título de heredero que había ostentado toda su vida. «Es curioso», musitó. «Pensé que ese día solo me dejaría recuerdos dolorosos. Pero gracias a ti, descubro que también puede simbolizar un comienzo inesperado». Valentina alzó una ceja, sorprendida por la vulnerabilidad que asomaba en su voz. Ese instante de conexión fue suficiente para que ambos comprendieran que lo que había nacido tras el escándalo tenía la fuerza de algo real y espontáneo. Cuando salieron a la calle, el sol de la tarde iluminaba sus rostros. Santiago la miró y,
luego de un breve silencio, dijo: «No sé cómo explicarlo, pero nunca había sentido que odiar a alguien me acercara tanto a la libertad». Valentina sonrió, comprendiendo que, pese a la sospecha inicial, sus mundos habían chocado para crear algo distinto. Una nueva etapa comenzaba, una donde el odio debía transformarse en deseo y la curiosidad dar paso a la aventura. Y así, en medio del bullicio del barrio bohemio, sus pasos se unieron sin promesas definidas, dejando el aire lleno de una pregunta abierta, hasta dónde estarían dispuestos a arriesgarlo todo por un amor improvisado. Los días que siguieron al recorrido por la Galería Colonial se sucedieron como capítulos de una historia que Valentina pensó nunca protagonizaría. Santiago Montenegro, lejos de conformarse con la visita de cortesía, comenzó a tejer un plan sutil y atractivo para mantenerla cerca. Cada mañana, un sobre con un dibujo teatral y una invitación a desayunar esperaba a Valentina en la puerta de su pequeño apartamento. Esa nota, escrita con caligrafía elegante, rezaba: ¿café a las 9? Necesito tu opinión sobre un proyecto teatral. Aunque al principio ella dudó, la curiosidad y el recuerdo de sus ojos verdes la impulsaron a responder: acepto. Nos vemos en la Pluma Dorada. La cafetería, testigo de su primer encuentro, se llenó de una tensión dulce cuando él apareció con un café helado y una libreta llena de bocetos de escenario. Quise mostrarte la idea antes de comentarla con mi equipo, dijo Santiago, deslizando la libreta hacia ella. Será un montaje pequeño, algo íntimo, pero con tu talento podría volverse inolvidable. Valentina hojeó las páginas, imágenes de un teatro de barrio, luces bajas y personajes que vivían dilemas similares al suyo. Su pulso se aceleró. Nunca imaginé liderar un proyecto así, confesó. Pero si crees que puedo dar vida a esos personajes, cuéntame más. Él sonrió con cierto desdén cauteloso, como si disfrutara del juego. Confío en tu capacidad para transmitir emociones genuinas. Solo necesito que estés conmigo en cada ensayo, para aportar tu mirada sincera. Aquel ofrecimiento, aunque provocador y fuera de su zona de confort, encendió en Valentina una chispa de ilusión. Pensó en su madre enfermera, en su hermano menor que soñaba con verla triunfar. De pronto, la idea de interpretar un papel en un teatro cobraba más peso que el miedo a las consecuencias de involucrarse con el heredero Montenegro. Con el paso de la semana, Santiago la invitó a paseos inesperados, una librería oculta en un callejón empedrado, un mirador desde donde se veía todo el skyline de la ciudad. Incluso un taller de máscaras donde Valentina pintó su primera mascarada. Cada escenario estaba diseñado para fascinarla, para que ella olvidara las amenazas veladas que aún pendían sobre su cabeza. Nunca pensé que me enseñaras Bogotá como si fuera un guión nuevo, comentó ella, respingando ante el juego de luces de una plaza durante el atardecer. Cada lugar tiene una escena que contar, respondió él, mirándola con intensidad. Y tú eres la protagonista de mi favorita. La honestidad de su voz y la quietud de su mirada vencieron todos los temores de Valentina. A pesar de saber que él podría manipularla, ella se sorprendía aceptando sus propuestas: un café a la orilla del río, una clase magistral de actuación con un viejo director amigo de su familia. Incluso una cena sencilla en su ático, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas suspendidas. Esa noche en el ático, Santiago sirvió pasta casera y conversaron sobre sus miedos, sus sueños y las heridas que los habían marcado. Cuando Valentina habló de su infancia modesta, él inclinó el rostro, sincero. Quiero que seas libre, Valentina. Libre para crear, para soñar, y para elegirme si así lo deseas. Ella guardó silencio, sorprendida por la ternura de su tono. Un deseo intenso nació entre ellos, cargado de vulnerabilidad y de promesas no dichas. El roce accidental de sus manos al alcanzar el mismo plato desató chispas que ninguno quiso apagar. No quiero engañarte, susurró él, acariciando su mejilla. Pero no puedo evitar sentir que te necesito a mi lado, en cada escenario de mi vida. La cercanía estrechó la distancia entre los dos. Valentina, que se había propuesto mantenerse firme, percibió que su razón cedía paso al anhelo. Entendió que aquel juego peligroso la estaba atrapando con la misma fuerza con la que una obra atrapa al público en el clímax de la historia.
A la mañana siguiente, despertó con el sonido lejano de su alarma y con la certeza de que debía tomar una decisión, continuar ese juego arriesgado o huir antes de dejar en evidencia el deseo que sentía. Sin embargo, justo cuando pensó en olvidarlo todo, descubrió sobre su espejo un mensaje escrito con tiza fina: ensayo hoy, 6 en punto. No faltes. Bajo la nota, un pequeño boceto de 2 manos entrelazadas hablaba por sí mismo. Valentina exhaló despacio, consciente de que su pulso se había disparado al ver la invitación. Sonrió con miedo y emoción al mismo tiempo, sabiendo que, aunque el peligro acechara, no conseguiría resistirse a la idea de seguir explorando ese vínculo intenso. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valentina se preparó para sumergirse una vez más en el juego de Santiago. Sin saber si aquel teatro improvisado los llevaría a un final feliz o a un desenlace aún más peligroso. La lluvia azotaba sin piedad los ventanales de la imponente cobertura de Santiago Montenegro, creando un ritmo hipnótico que retumbaba contra el silencio de la estancia. Valentina, sin paraguas ni abrigo, observaba con asombro cómo las gotas se deslizaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. Aquella noche, lejos de las cámaras y del murmullo implacable de la prensa, todo parecía posible. El aire olía a tierra mojada y a un perfume sutil que solo Santiago conocía, el aroma de la libertad. Nunca había visto llover así en un lugar tan alto, murmuró Valentina, abrazándose los hombros por el frío. Es como si el mundo llorara con nosotros. Santiago cerró la puerta detrás de ellos y encendió una lámpara de pie que proyectó sombras cálidas sobre el sofá de terciopelo. Se acercó despacio, sin apartar la mirada de ella. Quería que estuviéramos solos, dijo él, con voz baja. Sin protocolos, sin testigos. La serenidad de sus palabras contrastaba con la tormenta exterior. Valentina lo contempló, sorprendida por la ternura que se escondía tras su imponente presencia. Aquella era la primera vez que lo veía sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa de algodón clara que insinuaba su piel. Un destello de deseo cruzó su pecho. Gracias por traerme aquí, respondió ella, intentando que su voz no temblara. Me hace sentir, no sé, ligera, como si todo lo demás no importara. Santiago se inclinó y, sin previo aviso, rozó sus labios con los de ella. Fue un roce breve, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa que recorrió sus venas. Valentina cerró los ojos y apoyó las manos en su pecho, sintiendo el latido firme bajo la tela. Valentina, susurró él, separándose apenas un instante. No puedo prometerte la calma, pero sí que mi mundo ya no tiene sentido sin tu presencia. Ella lo buscó de nuevo y sus labios se unieron en un beso profundo, cargado de urgencia. La piel de Valentina se erizó cuando las manos de Santiago la rodearon con delicadeza, deslizándose por su nuca y su cintura. La manta que cubría el sofá cayó al suelo, revelando la suavidad del terciopelo, pero ninguno de los dos reparó en eso, sus cuerpos hablaban un idioma propio, uno hecho de suspiros y caricias. Cuando el beso se tornó más intenso, Santiago la guió hasta el centro de la sala. El crujir de la madera bajo sus pies se mezcló con el coro de la lluvia. Valentina sintió que cada gota reiniciaba el pulso en su interior, como si la tormenta fuera su cómplice, empujándolos a dejar atrás todo temor. Te necesito, dijo el entrecortado. Esta noche, quiero descubrir cada parte de ti. Ella asintió y deslizó las manos por su torso, sintiendo la firmeza de sus músculos. Sus dedos encontraron el primer botón de su camisa y lo desabotonaron con delicadeza, como si cada movimiento fuera un acto de adoración. La camisa cedió y dejó ver la piel tibia de Santiago, que respondía a cada caricia con un ligero estremecimiento. En medio de la penumbra, Valentina se atrevió a explorar su cuerpo, trazando líneas suaves con la punta de los dedos. Santiago correspondió apartando el resto de la prenda, exponiendo su pecho. El aire fresco de la noche se coló por la ventana entreabierta y acarició sus cuerpos desnudos, intensificando la sensación de libertad absoluta. Nunca había sentido algo así, confesó ella, apoyada contra su pecho. Es como si pudiera volar. Entonces vuela, respondió él. Yo me encargaré de sostenerte. Con esa promesa, la cubrió con un beso más lento, más cargado de pasión y ternura.
Valentina sintió como el deseo la envolvía por completo, cada caricia encendía un fuego nuevo, cada suspiro marcaba un compás irresistible. El mundo exterior, con sus exigencias y amenazas, desapareció por completo. Solo existían ellos dos, entregados a una pasión que parecía no tener fin. Los relámpagos iluminaban fugazmente la estancia, dibujando siluetas danzantes en las paredes. En una de esas descargas de luz, Valentina vislumbró el rostro de Santiago, sus ojos brillando con un destello de asombro y libertad. Era la primera vez que lo veía así, vulnerable, auténtico, dispuesto a renunciar a todo por un sentimiento. Cuando finalmente sus cuerpos se unieron, no fue solo un acto físico, sino el clímax de una tensión que había crecido desde el primer encuentro. Fue un instante eterno, marcado por el contraste entre el rugido de la lluvia y el silencio de su conexión íntima. Valentina se abandonó a esa pasión prohibida, sintiendo en cada fibra la certeza de que no podría volver atrás. Tras el éxtasis, quedaron recostados en el lecho improvisado, con la luz tenue bailando en sus pieles húmedas. Santiago rodeó con un brazo los hombros de Valentina y apoyó la mejilla sobre su cabeza. Ella cerró los ojos, agotada pero feliz, saboreando la calidez de su abrazo. «Eres increíble», susurró él. «Contigo, no tengo que fingir nada». Valentina giró el rostro para mirarlo y entonces supo que algo esencial había cambiado, el deseo había estallado, y con él, la posibilidad de ser quienes verdaderamente eran, lejos de títulos y apariencias. «Yo tampoco», respondió ella con una sonrisa. «Y no quiero que esto termine». El rugido de la tormenta continuó afuera, anunciando que las viejas certezas habían quedado atrás. En el silencio compartido, sus corazones latieron al unísono, conscientes de que aquella noche marcaría el comienzo de algo irremediable, y que, a partir de mañana, no habría manera de escapar de las consecuencias de su pasión desatada. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La calma tras la tormenta en la cobertura de Santiago duró apenas unos instantes antes de que una sombra más oscura se cerniera sobre ellos. Mientras la lluvia amainaba al alba, Santiago y Valentina compartían una taza de café humeante en el ventanal panorámico, envueltos en la calidez que había surgido de su encuentro íntimo. Pero, detrás de esa ventana, el vasto imperio Montenegro comenzaba a crujir con furia. Eduardo Montenegro, el implacable patriarca de la dinastía hotelera, había recibido los informes de prensa como un golpe certero en el orgullo familiar. Cada titular era una bofetada: Montenegro humillado en su boda, traición a gran escala, herencia en riesgo. Desde su despacho de mármol negro, con vista al centro financiero de Bogotá, Eduardo apretó los puños sobre el escritorio. Sus ojos, normalmente serenos, destilaban ira y decepción. No podía tolerar que un simple acto de valor o de locura de una camarera pusiera en jaque décadas de negociaciones y prestigio. «Esto no puede quedar así», gruñó, mientras llamaba a su jefe de seguridad. «Quiero que encuentren a esa mujer y se aseguren de que pague por lo que hizo». Al otro extremo de la línea, la voz del comandante Rodríguez respondió con frialdad. «Entendido, señor Montenegro. Instrucciones precisas: localizar a Valentina Torres, detener cualquier acto de rebeldía y asegurarse de que no hable con la prensa». En el apartamento modesto de Valentina, ubicada en un barrio bohemio de la ciudad, la puerta sonó con insistencia. Ella se sostuvo de la encimera de la cocina, con el corazón aún acelerado por la euforia de la noche anterior. «¿Quién será a estas horas?», murmuró, mientras se acercaba con cautela. Al abrir, encontró a un hombre elegante, traje oscuro y gafas de sol a pesar de la lluvia dispersa. En su mano, sostenía una credencial del Grupo Montenegro. «Valentina Torres», dijo él con voz grave. «Soy inspector de seguridad del señor Eduardo Montenegro. Necesito hacerle unas preguntas». El porte autoritario y la placa de metal hicieron que Valentina se estremeciera. Aún así, mantuvo la compostura. «Lo siento, no sé de qué me habla», respondió, cruzando los brazos. «Solo sirvo café». El hombre no se inmutó. «Deje de jugar.
Ha arruinado un matrimonio de conveniencia que vale millones y ahora debe responder ante mi patrón. Le sugiero que coopere. Al día siguiente, Santiago recibió un mensaje cifrado en su celular corporativo: tu padre ya ha empezado la purga. Si no retiras tu relación con ella, no solo perderás tu herencia, también pondrás en riesgo su vida. Decide rápido. Los dedos de Santiago temblaron mientras leía. Sabía que su padre cumplía sus amenazas. Esa misma tarde, una llamada inesperada interrumpió la clase de actuación de Valentina. El director, un viejo mentor de la joven, la excusó tras ver su expresión asustada. Creo que debes atender esto, vale, le susurró. Y recuerda, no estás sola. Valentina guardó el teléfono tembloroso en el bolsillo y salió al pasillo. En la pantalla aparecía un número privado. Sí, contestó con voz apagada. Una voz imponente y gélida respondió. Valentina Torres, este es el señor Montenegro. Mi padre quiere que dejes de infamar a mi familia. Si me respetas, no tendrás que lamentar nada. Valentina sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo y respondió con firmeza. No puedo borrar la verdad. El silencio al otro lado fue tan breve como aterrador. Entonces, la voz regresó, más suave pero igual de amenazante. Entonces tendrás que elegir entre tu dignidad y tu seguridad. Esa tarde, la madre de Valentina la recibió con preocupación en el pequeño departamento familiar. Sin mencionar nombres, su madre habló de llamadas misteriosas, de autos oscuros estacionados a la vuelta y de mensajes anónimos que llegaban al buzón. Valentina, al relatar la amenaza, sintió que todo su mundo se estrechaba. Tienes que cuidarte, hija, aconsejó la madre. No sabes de lo que son capaces cuando están desesperados. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, el patriarca convocó a su consejo de directores. Su imagen imponente llenaba la sala de juntas. Frente a él, los ejecutivos intercambiaban miradas inquietas. Con los accionistas exigiendo respuestas y la prensa hincando el diente, necesitamos un chivo expiatorio. Valentina Torres es la clave. Destruyámosla y restauraremos el nombre de la familia, ordenó Eduardo, con voz de acero. El siguiente día, un artículo difamatorio apareció en un diario sensacionalista: camarera golpea al heredero Montenegro, acompañado de una foto trucada de Valentina. Inmediatamente, la acusaron de intento de agresión y robo de documentos. Las autoridades, ya en su nómina, emitieron una notificación de investigación. Valentina recibió un oficial diciendo: debe presentarse en la fiscalía mañana a primera hora. Si no lo hace, emitiremos una orden de arresto. Esa noche, Santiago apareció en la puerta de Valentina, angustiado. No sé cómo detener esto. Mi padre mueve hilos que nunca imaginé. Valentina lo miró con rabia y dolor. Todo esto es por mí. ¿Ves lo que le estoy costando? Santiago la tomó de las manos. No importa. Renuncio a mi posición si hace falta. Pero primero debo ayudarte a limpiar tu nombre. Ella apartó la mirada, consciente de que su relación había desatado una guerra. En sus ojos brillaba la determinación de quien no puede retroceder. Entonces, ¿qué haremos? Santiago apretó los labios y, con una mezcla de rabia y ternura, respondió: lucharemos. Juntos. Mientras la noche caía y la ciudad se iluminaba a sus espaldas, ambos supieron que el Imperio Montenegro había declarado la guerra. Valentina era el objetivo, y cada paso que dieran los pondría en peligro. Sin embargo, en sus corazones latía la promesa de resistir. Y en el silencio tenso de la madrugada, solo faltaba trazar la estrategia para el contraataque. La noche siguiente al escándalo en la mansión Montenegro, Valentina sintió el peso de la amenaza como un puñal en el pecho. Sus días en el pequeño apartamento bohemio se transformaron en un laberinto de miradas sospechosas y pasos furtivos en el pasillo. Cada llamada anónima que vibraba en su teléfono le hacía temblar el corazón, cada noticia distorsionada en los medios la llenaba de vergüenza. Aunque Santiago le aseguró que lucharía contra su familia por ella, Valentina no podía soportar la idea de arrastrarlo a una guerra que ella misma había desatado.
Aquella madrugada, recogió sus escasas pertenencias sin hacer ruido, unos cuantos vestidos, libros de teatro y la libreta donde había anotado ideas de guiones. Antes de salir por la puerta principal, escribió una carta breve con su caligrafía temblorosa. Santiago. Sé que pensaste que podía enfrentarlo todo, pero me equivoqué. Estoy poniendo en peligro lo único que vale la pena en mi vida, tú. No quiero que sacrifiques tu futuro ni tu nombre por alguien como yo. Te pido que sigas adelante, que recuperes tu lugar y que seas feliz. Siempre llevaré tu amor conmigo, aunque eso signifique perderte. Con cariño. Valentina. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina y, sin mirar atrás, cerró la puerta con llave. Bajó por la escalera de emergencias y se perdió en la oscuridad de la ciudad, llevando consigo la esperanza de mantener a salvo al hombre que amaba. El eco de sus pasos se fundió con el ruido lejano del tráfico, mientras el viento arrastraba las últimas hojas de otoño por la acera. Por la mañana, Santiago despertó extrañamente solo. El rayo de sol que entraba por la ventana reflejó la cubierta vacía de la taza de café que ella solía preparar. Al mirar a su lado, no encontró a Valentina. Confundido, buscó su teléfono y halló un mensaje no contestado, llama, y después silencio. Su pulso se aceleró. Recorrió el apartamento de un extremo a otro, ni un libro, ni un abrigo, ni su aroma en las sábanas. Sobre la mesa de la cocina, una hoja doblada capturó su atención. Con manos temblorosas, despegó el papel y empezó a leer la carta. Cada palabra era un golpe, el amor que lo consumía se mezclaba con el dolor de su partida. Sus ojos verdes se empañaron mientras las líneas escritas le arrancaban el aire. Al terminar, apretó la hoja contra el pecho y susurró. Valentina, ¿por qué? La voz se le quebró. Sabía que detrás de esa despedida había más miedo que orgullo, más culpa que rencor. Sin dudarlo, tomó su celular y empezó a marcar números. Llamó a su abogado, a su jefe de seguridad y hasta al viejo mentor de teatro de Valentina, preguntando por su paradero. Pero nadie sabía nada, ella había desaparecido sin dejar rastro. Señor Montenegro, hemos revisado las cámaras del edificio y no encontramos ningún registro de salida de Valentina después de la llamada, informó su jefe de seguridad con tono grave. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. No era la fortuna ni el apellido lo que extrañaba, era su risa, sus consejos apasionados y la forma en que lo miraba sin temor. Con el ceño fruncido, salió del apartamento en su auto más discreto y recorrió las calles de la ciudad, buscó en los cafés donde solían encontrarse, preguntó en las galerías de arte y en los talleres de máscaras. Cada puerta que tocaba terminaba en un callejón sin salida. Al caer la tarde, su auto se detuvo frente al teatro comunitario donde Valentina había trabajado meses antes. Bajó y entró en la sala vacía. Las butacas viejas crujieron bajo sus pisadas. Sobre el escenario, los últimos apuntes de ensayo aún descansaban en un atril polvoriento. Santiago se acercó y, con voz temblorosa, dijo en un eco apenas audible. Valentina, sé que estás aquí. No puedes desaparecer de mi vida así. El silencio fue la única respuesta. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Al salir del teatro, sacó su teléfono y dejó un mensaje de voz. Vale, si me escuchas, no importa lo que enfrente, voy a encontrarte. No importa el precio. En esa promesa resonó toda su determinación. El imperio, los pactos familiares, las amenazas, nada importaba si no tenía a Valentina a su lado. Con el ceño firme y el corazón encendido por la esperanza, Santiago montó de nuevo en su auto y arrancó, decidido a iniciar la cacería más importante de su vida. La madrugada siguiente, Santiago Montenegro se plantó en el despacho de su padre con paso decidido. Las luces del gran edificio titilaban detrás de él, pero su mirada fija no titubeó. Padre, he tomado una decisión, anunció, despojándose de la corbata con un gesto lento. No seré más el heredero que usted moldeó a su conveniencia. Renuncio a mi apellido, a las empresas, a la fortuna y a todo lo que me prometieron por nacer en esta familia. Eduardo Montenegro, sentado tras el escritorio de caoba, alzó una ceja con fría incredulidad.
¿Estás loco?, exclamó con voz cortante. Sin mi apoyo, no eres nada. ¿Y todo esto por un capricho de mujer? Santiago se acercó, manteniendo la calma. No es un capricho. Es la única persona que ha logrado arrancarme del corsé de privilegios y demostrarme que la vida vale más que contratos. La estoy buscando, y no descansaré hasta encontrarla. Eduardo golpeó el escritorio con tal fuerza que los documentos temblaron. Si abandonas tus obligaciones, destruirás nuestro imperio. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, lo sé, respondió él, encogiendo los hombros. Significa libertad. Ahora explícame cómo puedo buscar a Valentina desde aquí adentro. Ante la firmeza de su hijo, Eduardo guardó silencio. Santiago recogió sus pertenencias personales de un maletín y salió del rascacielos sin mirar atrás. La brisa fresca de la calle lo recibió como un presagio de nuevos comienzos. En su automóvil personal, condujo sin rumbo fijo por las avenidas de Bogotá. Detuvo el auto frente a un modesto café en Usaquén, preguntó por los responsables de la galería donde estuvieron juntos, revisó cada libretita de apuntes que tenía consigo y anotó nombres de conocidos de Valentina. Cada local en donde había compartido un instante con ella se convirtió en una pista a seguir. En el Teatro Comunitario de la Candelaria, conversó con el director que la admiraba. ¿Ha vuelto por aquí?, preguntó Santiago al hombre de cabello cano. No, señor, respondió el director, frotándose el mentón. Hace días que no se presenta. Tenía la costumbre de pasar horas escribiendo nuevos monólogos. Santiago dio las gracias y continuó su recorrido. Visitó un bar de poesía en Chapinero, donde ella recitó versos tras una farola, y luego un taller de máscaras artesanales en Teusaquillo. Habló con artesanos que recordaban su sonrisa y los trazos de pintura en sus manos. Todo indicaba que Valentina había planeado desaparecer, pero nadie sabía a dónde. Agotado, Santiago decidió ampliar su búsqueda más allá de la ciudad. Llamó a su antiguo chofer de confianza. Mauro, necesito ir al municipio de Zipaquirá. Busca rutas secundarias y acomódate, partimos en 1 hora. Mauro asintió sin preguntas. En la carretera que serpentea entre colinas cubiertas de niebla, Santiago observaba el paisaje cambiar, de rascacielos a potreros verdes, de semáforos a cruces de madera y faroles oscilantes. Cada kilómetro lo acercaba a una región donde la prensa no llegaba y donde Valentina podría sentirse a salvo. Al atardecer, llegaron a un pequeño caserío. La plaza central, iluminada con faroles de papel, albergaba un mercadillo de artesanías. Santiago recorrió el lugar con paso furtivo, buscando alguna señal de ella, un cuaderno sobre un banco, una bufanda colgada en un tendedero o el eco de una risa cercana. Nada. El silencio de la tarde lo envolvía y alimentaba su impaciencia. Justo cuando el sol rozaba el horizonte, un niño que vendía artesanías se le acercó tímido. «Señor, ¿busca a la señorita Valentina?», preguntó, regalándole una pequeña máscara de madera. Dicen que hace unos días la vieron en el viejo Teatro de los Santos. Santiago tomó la máscara con sorpresa y gratitud. ¿Dónde queda ese teatro?, el niño señaló un sendero empedrado que se adentraba en el bosque. Santiago asintió, consciente de que esa pista podría ser el avance que tanto esperaba. Con el sol hundiéndose entre las montañas, se adentró en el camino, decidido a descubrir si allí, en medio del silencio rural, encontraría finalmente a la mujer que lo había apartado de su vida de lujos. La luna asomaba entre las nubes cuando Santiago avanzó por el camino de piedras que conducía al viejo Teatro de los Santos. El edificio, con su fachada de madera desgastada y puertas de color ocre, parecía un refugio olvidado por el tiempo. Al empujar la pesada puerta, un cálido murmullo de voces lo recibió. El público, acomodado en las bancas de madera, aguardaba la función de esa noche. Santiago contuvo la respiración al reconocer, justo en el centro del escenario, a Valentina ajustándose el micrófono. Ella, vestida con un sencillo vestido azul y el pelo recogido en un moño bajo, se disponía a interpretar un monólogo intenso sobre el miedo y la esperanza. Cada palabra suya atravesaba el aire con emoción pura, y la sala parecía contener el aliento.
Santiago se ubicó en el fondo, observándola a través de la penumbra del teatro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por un instante, temió que ella no lo reconociera, que su figura de heredero quedara borrada por la distancia. Y entonces, cuando todo parecía perdido, descubrí que la fuerza nace del dolor y del amor que nos niegan, declamó Valentina con voz firme. Y es en esa chispa donde encuentro mi libertad. El silencio reinó durante unos segundos tras su última frase. Santiago se levantó de un salto, rompiendo la tranquilidad con sus aplausos. El sonido crujiente de sus zapatos contra el suelo resonó por todo el recinto y, al encenderse las luces, centenares de miradas se volvieron hacia él. Valentina bajó la guardia, sus ojos verdes se abrieron con sorpresa. ¿Tú, aquí?, murmuró, sin poder dar crédito a lo que veía. Santiago avanzó entre los asientos, esquivando a los curiosos y empujando ligeramente a quien se interponía, hasta llegar al escenario. El público, confundido, lo vio subir sin tregua, con el rostro iluminado por una determinación inquebrantable. Cuando alcanzó el borde del tablado, Valentina retrocedió un paso, su respiración se volvió agitada. Valentina, dijo él, alzando la voz para que todos lo escucharan, pensé que te había perdido para siempre. El murmullo creció en la platea. Los actores bajaron el telón trasero, y el director pidió silencio con un ademán. Santiago se colocó frente a Valentina y, con voz temblorosa pero clara, continuó. No vine a interrumpir tu función. He recorrido ciudades y desafié a mi propia familia para encontrarte. Porque sin ti, mi vida no tiene sentido. Valentina bajó la mirada, intentando procesar aquella aparición inesperada. Su mente daba vueltas, recordando el miedo de las amenazas y la soledad de su huida. Sin embargo, al mirar los ojos llenos de emoción de Santiago, su corazón cedió al instante. Santiago, susurró ella, con la voz entrecortada, no sé qué decir. Él acarició suavemente su mejilla, y el público guardó silencio absoluto, como si el teatro se hubiera transformado en un santuario. Santiago respiró hondo y explicó. Vine a decirte que no quiero seguir fingiendo. No quiero regresar a un mundo de protocolos ni alianzas. Solo deseo estar junto a ti, vivir cada día a tu lado, sin secretos. Valentina alzó la vista y, tras un instante de duda, dejó que sus lágrimas se deslizaran. Alzó la voz. Yo, también te busqué en cada esquina de mi mente. Cada verso que recité llevaba tu nombre en el eco. Santiago sonrió con alivio y desgranó un sobre entre sus manos. Sacó un pequeño cuaderno de tapas rojas, cubierto de anotaciones y dibujos de escenarios. Lo abrió y lo extendió ante ella. Esto es tuyo, dijo. Un guión que comencé pensando en ti. Si aceptas, quisiera escribir juntos la próxima escena de nuestras vidas. El teatro estalló en aplausos y vítores, pero Valentina miró a su alrededor con recelo, sabía que el camino por recorrer no sería fácil. Aún así, esa noche, en aquel escenario humilde, sintió que el deseo de los dos se fundía con la admiración del público. Acepto, respondió, con una sonrisa que brillaba más que las luces del proyector. Santiago la tomó de la mano y la condujo hacia el centro del escenario mientras el telón bajaba lentamente. Entre los aplausos y el eco de sus propios latidos, ella comprendió que su vida volvía a transformarse. Y así, con el corazón en vilo y la mirada puesta en el futuro, quedaron dispuestos para enfrentar juntos lo que viniera. El primer amanecer tras aquella función en el Teatro de los Santos encontró a Santiago y a Valentina sentados en la terraza de un pequeño hostal junto al mar. El viento olía a sal y a algas frescas, y las gaviotas describían círculos lentos en el cielo rosado. Jamás imaginaron que aquel destino sin lujos, un caserón de paredes blancas y tejas rojas, sería la cuna de su nueva existencia. Él, sin chaqueta ni gemelos relucientes, disfrutaba de un café humeante preparado por ella, que lucía una camiseta desteñida y unos vaqueros gastados. Ella, con el pelo al viento, compartía cuentos de vieja librería local. Todo era tan sencillo que parecía un sueño imposible de trazar en los salones de mármol y las veladas de gala que habían dejado atrás. ¿Sabes?, dijo Valentina, acariciando la espuma del café con la punta de un dedo, nunca creí que el amor pudiera saber a salitre y pan recién horneado.
Santiago sonrió, recordando las tazas preciosas que un día las criadas del palacio recogían con guantes blancos. Ahora, su única preocupación era que el pan llegase caliente cada mañana. Contigo aprendí que la felicidad no está en los anillos de oro ni en los contratos sellados con cera, respondió él. Está en este momento, en tu risa, en el rumor de las olas. Se cogieron de las manos y, con un gesto cómplice, decidieron qué harían ese día. Su proyecto era arrancar de cero, ella soñaba con retomar sus clases de teatro, él quería empezar a escribir una obra juntos. Al poco, transformaron una sala del hostal en un espacio comunitario donde ofrecían lecturas de guiones y talleres de actuación para los niños del pueblo. Cada tarde, Santiago corregía diálogos con café en mano, mientras Valentina mostraba a los más pequeños cómo expresar emociones ante un público de sillas de madera. Una de esas tardes, se veía a Valentina, vestida con unos pantalones cómodos y una blusa ligera, subiendo al pequeño escenario improvisado. Frente a ella, un público de caras curiosas aplaudía tímidamente. Santiago, desde el fondo, sostenía un cuaderno lleno de anotaciones. «Atención, atención», anunció Valentina con voz clara. «Hoy interpretaremos El viaje del caracol, una comedia de nuestro propio autor». Bajó la mirada y vio a Santiago avanzando por el pasillo, vistiendo una camisa azul sencilla, sosteniendo su libreta. Era su primera vez como actor, los nervios temblaban en sus manos, pero la mirada de Valentina le dio el coraje que necesitaba. Subió al escenario y, con voz segura, comenzó. «Señoras y señores, este caracol tenía un sueño imposible, conquistar el océano». Las carcajadas brotaron espontáneas, y al finalizar, ambos se abrazaron ante los vítores de un público que, semanas atrás, hubiera sido desconocido para ellos. Fue entonces cuando comprendieron que habían encontrado su verdadero escenario, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni protocolos. Aquella noche, la plaza del pueblo se llenó de antorchas y luces de colores. Santiago y Valentina organizaron una velada de música en vivo, fusionando ritmos locales con sus historias de ciudad. El padre de un amigo de Valentina cantó guitarra en mano, mientras niños danzaban al son de tambores y riñas de palmas. En un rincón, la pareja compartía un tazón de guiso caliente, sus manos unidas sobre la mesa de madera. ¿Recuerdas cuando creíste que no había vuelta atrás?, preguntó Valentina, con la mirada perdida en las llamas de la antorcha. Ahora, este fuego nos rodea sin quemarnos. Fue el calor de tu compañía lo que me salvó, respondió Santiago. Me enseñaste que nadie merece vivir encerrado en jaulas doradas. Ambos rieron suavemente, conscientes de que cada sonrisa era un pasaje de su nuevo final. A la medianoche, se retiraron a la orilla del mar, él descalzo, ella con los pantalones remangados. Las olas lamían sus pies y la brisa parecía susurrar promesas de eternidad. ¿Sabes qué planeo?, dijo Valentina. Quiero que este hostal sea nuestro hogar, que las habitaciones lleven nombres de obras de teatro y que, algún día, vayamos a un lugar aún más pequeño, donde nadie nos busque. Santiago la abrazó por la cintura y la alzó en brazos. Estoy dispuesto a reescribir 1000 finales si es contigo. Porque ahora sé que el verdadero desenlace feliz no se firma con tinta de banco, sino con la humildad de un gesto compartido. Se quedaron así, mecidos por el vaivén de las olas y el murmullo de sus propios corazones. Bajo un cielo estrellado, sin espectadores ni cámaras, sellaron su promesa, cada día sería un capítulo en blanco, y juntos decidirían cómo llenarlo. Ni el poder ni la fortuna volverían a guiarlos, su brújula sería el afecto genuino y el coraje de amarse lejos del ruido. Y así, lejos de todo y de todos, construyeron su hogar de momentos simples, desayunos improvisados, paseos en bicicleta por la costa, lecturas en voz alta a la luz de una lámpara rústica y, sobre todo, la certeza de que habían encontrado en el otro el único espacio que valía la pena habitar. El telón de su historia cayó sin estridencias, pero dejó un aplauso eterno en sus almas, el aplauso de la felicidad verdadera, nacida de la libertad y del amor compartido. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir.
Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.